Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy quiero hablar un poco acerca de historias urbanas, de leyendas. Estas son leyendas latinas, ¿vale? Obviamente en todas partes del mundo pasan cosas extraordinarias, pero en Latinoamérica es como que se cree mucho más en estas cosas. Y voy a hablaros de un ser mitológico, un ser extraordinario que se escucha mucho hasta el día de hoy, aunque su repercusión es menos, pero aún se sigue escuchando de él. Se trata del cadejo. El cadejo se cree que es un animal tipo lobo grande. Ha sido descrito por muchas personas. Se cree que hay dos tipos de seres en este aspecto, que sería el cadejo bueno y el cadejo malo. Es como se refieren a él. Cuando es el cadejo malo, es un ser, un perro gigante o lobo de color negro. Y cuando es el cadejo bueno, se refieren a él como un perro o como un lobo de tamaño grande, pero color blanco. Y hay dos historias de dos personas de un pueblo de México que me llegó a mí. Una es maestra y la otra simplemente le pasó cuando era una niña. Vamos a empezar con la maestra. Resulta que ella daba clases en una escuelita de pueblo y siempre trató de ser de las mejores personas, de las buenas personas. Me cuentan también que era una profesora extraordinaria, buena, decente, y que el problema de ella era que su hermano había llegado a vivir con ella por problemas que había tenido en su casa, y su hermano era de beber mucho, era de tener vicios. Un día el hermano no regresaba, era madrugada y la maestra estaba corrigiendo exámenes, cuando de repente comenzó a escuchar cómo corrían personas por la calle. Recordemos que estamos hablando de los años 80, por ahí más o menos. La historia que me llega a mí es uno de esos alumnos que cuenta que esta maestra contó la historia en una clase. Él dice que él estaba pequeño cuando la maestra comenzó a contar esto. No sé el contexto de ese día, pero bueno, ella comenzó a contar esta historia. Contó que comenzó a escuchar cómo corría gente, mucha gente, pero para ese tiempo ella comenta que no era muy habitual. De hecho, nunca había escuchado ese tipo de ruidos de muchas personas corriendo, y mucho menos en la madrugada. Pues ella, de la curiosidad, salió a la ventana y no vio absolutamente nada en la calle. Esos ruidos como que eran invisibles las personas que lo estaban haciendo o algo similar, porque no escuchaba absolutamente nada. Ella dice que asustada, porque era de madrugada, también se preocupó por su hermano. Siguió corrigiendo los exámenes, cuando de repente comenzó a escuchar un tipo de rugido o de gruñido, no sé cómo explicarlo, pero tipo de gruñido de un animal grande fuera, en la ventana, en la calle, donde minutos antes había escuchado el correr de muchas personas. A este punto ella, muy asustada, pensó que podía ser un perro o algo. También pensó que podía ser que su hermano lo viniese siguiendo, un perro o algo por el estilo. Ella salió nuevamente a la ventana, preocupada, y cuando salió a la ventana no vio absolutamente nada. Esto a ella la dejó aún más preocupada, porque había escuchado los pasos de muchas personas y ahora escuchaba
gruñido, el rugir, la molestia de un perro grande, según lo describen. Y eso ya la tenía un poco asustada. Al ver que tampoco estaba su hermano, ella volvió a corregir y dice que un momento la pared comenzó a temblar porque un ser comenzaba a dar patadas a la pared. Poneros a imaginar como una cabra o quizá algo más grande, un caballo, comienza a dar patadas en la pared. Esto obviamente hace un ruido fuerte y una vibración en la pared. Y eso era lo que la maestra escuchaba en ese momento. Cuando la maestra escuchó esto, salió corriendo, aún más asustada, a ver qué pasaba a la calle. Cuando se acercó a la ventana, solo vio que polvo se levantaba de la calle y eso lo asustó bastante. De repente vio como del polvo unos ojos rojos resaltaban entre la neblina que había hecho el polvo. Y cuando el polvo comenzaba a desvanecerse, pudo ver que era un perro gigante. Ella contaba que nunca había visto un perro tan enorme, nunca en su vida, ni siquiera en la televisión. Este animal tenía los ojos rojos, la vio fijamente y comenzó a gruñir, como que quería atacarla. Obviamente, gracias a Dios, ella estaba dentro de la casa, estaba en la segunda planta viendo nada más por la ventana. Ella se asustó bastante y gritó. Cuando gritó, su esposo salió con ella a la ventana y no vio nada más que polvo, esta vez mucho más polvo. Pensemos por un momento que a lo mejor la bestia se iba y al ir se levantó mucho polvo. Cuando vio que ya no estaba ese ser, ella comenzó a llorar y a preocuparse. Posiblemente porque pensó en su hermano, porque ella conocía esta leyenda, ella asoció que el cadejo podía ser el que estaba. Pero pongámonos a pensar, se supone que el cadejo, el perro este enorme de color negro, solo busca a las personas malas. ¿Por qué buscaba a la maestra, que es una mujer buena, una mujer excepcional, una mujer que era adorada por sus alumnos, según me comentan? ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué el susto a ella? En la mañana siguiente llegó su hermano y llegó sucio, llegó golpeado, lo habían golpeado obviamente. Y lo habían golpeado porque él se había metido en una riña y no por defenderse, sino porque él tomaba mucho. Cuando ella le contó al sacerdote de la parroquia todo lo que había pasado, el sacerdote le dijo que tuviese cuidado, que a lo mejor era una advertencia acerca de su hermano, que no estaba en buenos pasos. Y a lo mejor el cadejo o este ser no iba detrás de ella por ella ser mala, porque recordemos, lo comentan mucho, era una excelente persona y lo único que era nada más advertirle a ella, advertirle que no podía estar más su hermano o que la llevara por un buen camino. Estas historias se repiten a través del mundo, a través de muchos países. La siguiente historia también es de una señora de México que vio algo similar. Ella cuenta que cuando era pequeña, obviamente ya estamos hablando de los años 70 o mucho menos, desconozco la verdad en qué década era, pero sí, una señora un poco mayor, me imagino que en los años 70 será. Ella dice que era una jovencita y que cerca de su casa vivía su tía. Y ella estaba ahí porque estaba jugando con sus primas y la estaba pasando bien. Y su intención era quedarse a dormir ahí. Vivía a 2 calles su tía más o menos.
Recordemos que en los pueblos de Latinoamérica, más que todo en esos años, pues las calles eran de polvo, había mucho lugar sin construir, mucha vegetación, casas eran pocas, y muchas veces tenían que ir con lámparas por la calle. Pues esta señora se quería quedar a dormir donde su tía para quedarse con sus primas a jugar. Creo que, según cuentan, era un fin de semana y querían aprovechar para pasar juntas. Pues esa misma noche, según cuentan, a las 11 de la noche más o menos, ellas estaban jugando y la tía la regañó por algún motivo. Esto a ella no le gustó porque por lo visto ella era un poquito orgullosa y se quería ir para su casa. Esta señora, cuando le sucedió esto, tenía más o menos 12 años, según lo que cuenta, 12, 13 años, más o menos. Pues se enojó tanto porque la regañaran que decidió irse hacia su casa. Pero claro, eran las 11 de la noche, eran otros tiempos, calles abandonadas, tenía que irse con una linterna y caminar 2 calles para irse hasta su casa. Ella se encaprichó, su tía dijo, pues si quieres, vete. Ella cogió su linterna y comenzó a caminar por esas calles oscuras. De repente, ella comenzó a asustarse, a arrepentirse por haberse ido tan tarde de la casa de su tía, pero el mismo orgullo la hacía que no se detuviese, que no mirara hacia atrás. Llegando a una esquina, se le apareció un perro blanco, un perro que describe como muy bonito, un perro con pelaje muy suave, blanco, al estilo pastor alemán pequeñito, y que ella se sorprendió porque no era común ver un perro de esa raza por ahí, y nadie que fuese de ese lugar, de esa zona, tenía perros de esas razas. Entonces ella se asustó, pero a la vez quiso acariciarlo y el perrito solo se alejaba. Y ella siguió caminando, pero vio cómo el perrito no se despegaba de ella. Iba a 1 metro más o menos de distancia tras de ella. Ella en parte le gustó el perrito, se asustó, pero dijo, bueno, si se va para mi casa, pues me lo quedo, está muy precioso el perrito. En eso comenzó a escuchar pasos, como que 2 personas se estaban acercando. Cuando esto sucedió, ella comenzó a caminar más rápido, le dio miedo, le dio escalofríos. Obviamente era una chica de 12, 13 años y pues obviamente tenía miedo. Cuando vio un poco más para atrás, vio como 2 sombras se acercaban, que eran prácticamente, según cuentan, 2 hombres adultos. 2 hombres adultos que sabe Dios qué intenciones tenían. A esa hora, caminando, a lo mejor iban borrachos, no sabemos qué intenciones tienen. En ese momento ella ya no vio el perrito, pero sí vio a esos 2 hombres que se acercaban a ella. Iban con intenciones de llegar hacia ella. Eso la asustó más y comenzó a caminar más rápido. Y mientras más rápido caminaba, esos 2 sujetos caminaban también más rápido para poder alcanzarla. El perrito que venía tras ella ya no estaba. Aunque era un perrito pequeño, pero quizá le daba un poco de seguridad. Y recordemos que al principio dije que se cuentan historias de 2 tipos de estos animales llamados el cadejo, que es el cadejo oscuro y el cadejo blanco. Ella, cuando obviamente era el cadejo blanco, posiblemente quería protegerla. Cuando ella comenzó a caminar más rápido, hubo un momento que vio hacia atrás. Cuando vio hacia atrás, los hombres estaban mucho más cerca de ella, pero de repente vio cómo se detuvieron y comenzaron a retroceder. Cuando ella vio esto, rápidamente sintió como alguien suspiraba en sus hombros y se dio la vuelta rápidamente. En ese momento, ella vio como un enorme perro de color blanco estaba a su espalda.
Era tan grande que su boca llegaba a su hombro y estaba respirando fuerte. En ese momento ella, cuando lo vio, lo único que hizo fue ver de regreso a los hombres. Los hombres salieron corriendo, ella gritó y cayó desmayada al suelo. Ella no recuerda nada después de eso. Lo único que recuerda es que llegaron del grito, se percataron, aunque casi no había casa cerca, se percataron sus padres, fueron a buscarla y la vieron tirada, desmayada en el suelo. Se la llevaron, recorrieron la zona para ver qué había pasado y ella despertó hasta el día siguiente y contó lo que había vivido. Lo curioso de esto, podemos pensar que pudo haber sido un espíritu, una imaginación. De hecho, ella cuenta cómo estos dos hombres iban detrás de ella, cómo contó acerca del perro. Hay algo curioso que en épocas anteriores pues se creía más en esto y obviamente sus padres le creyeron, sabían de estas leyendas, conocían estas leyendas porque en el pueblo se había escuchado mucho de eso. Ese mismo día que la prima llegó a ver cómo estaba, le contó que camino a su casa, ella, la calle recordemos que era de tierra, de polvo, ella dice que se veían huellas de sujetos, de varios sujetos, pero que también había visto huellas de un perro, pero como que el perro era gigante, un perro gigantesco. Esto la hizo a ella pensar de que esa noche lo que había visto era todo real y que ese enorme perro, ese enorme lobo, ese enorme ser la seguía para cuidarla, porque sabía que en algún momento alguien le quería lastimar. Y este ente blanco, este perro gigante, lo que hizo fue protegerla, seguirla, cuidarla hasta que la pudiera ayudar. Y esa es una historia que ella jamás va a olvidar y la cuenta cada vez que puede. Y cómo cuenta aquella noche que ese ser blanco llamado Cadejo la cuidó hasta que llegaron sus padres a rescatarla. Quedamos con esa historia, dos seres similares, pero al parecer cada uno con una función diferente. Algo que pasaba en el tiempo de antes, se escucha de vez en cuando historias acerca de este ser. Lastimosamente no se escucha tanto como antes, se está perdiendo mucho eso. Pero hasta el día de hoy, estas dos personas reconocen que esa noche vieron al Cadejo. Una vio al Cadejo malo que le advertía que su hermano estaba en malos pasos y la otra el Cadejo blanco que la cuidó hasta que estuvo a salvo en su casa. Gracias por escucharme, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.